A un año de la segunda vuelta presidencial y 10 meses después de haber asumido la presidencia, Lenín Moreno presentó su propio programa económico. Sobresale el hecho de que no hay mayoría en la Asamblea para presentar proyectos de ley de urgencia económica que aumenten la carga tributaria. Por eso se señala en el programa económico que la recaudación se incrementará gracias a un alza de aranceles aduaneros que decide el COMEX por resolución y una reestructuración de intereses y plan de pago para micro, pequeñas, medianas y grandes empresas que asciende a 1.663 millones de dólares frente a 1.000 millones de recorte en el gasto público. Guillermo Lasso, ex candidato presidencial, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Alfredo, gracias por la invitación y a sus órdenes. ¿Hay equivalencia entre el aporte del Estado y el de la ciudadanía? Voy a responder esa pregunta, pero yo antes quisiera destacar que en el discurso que los ecuatorianos escuchamos el día lunes, en el discurso hay un giro en esta segunda etapa de Alianza País versus la primera etapa de los gobiernos correístas, donde se hablaba de más impuestos, más gasto y más deuda. Hoy hay que reconocer que es un giro positivo cuando dicen que el Ecuador no puede vivir de deuda y del consumo, que el Estado ecuatoriano requiere de un adelgazamiento y una reducción del gasto público y que es necesario la reactivación productiva. Yo creo que hay que destacarlo, ese es un giro positivo, no hay que ser mezquino, hay que reconocer que es un mensaje nuevo y fresco. Ahora, hay que mantenernos vigilantes y con cautela. ¿Por qué? Porque lo del lunes fue el discurso. El propio presidente dijo, serán los ministros los que luego van a desarrollar cada uno de los 14 temas que él anunció. Vamos a ver qué presentan en materia de proyectos de ley en asamblea, decretos ejecutivos o acciones del gobierno, si verdaderamente acompañan o no el discurso del día lunes. Y respecto a la equivalencia entre los sacrificios. Yo creo que por lo menos es positivo escuchar que hoy se reconoce que el Estado tiene una responsabilidad en el ajuste económico y ya no el ciudadano como en el pasado, con más de 15 paquetazos tributarios durante 10 años de gobierno correísta. Hoy se habla y se dice, bueno, parece que el problema es el Estado, así que vamos a someternos a un proceso de ajuste. Un proceso de ajuste que desde el punto de vista cuantitativo no es suficiente. Primero, porque no reconoce la realidad. El déficit fiscal supera el 7% al decir de los expertos y una reducción de 1.000 millones al año parece que es insuficiente, aunque va en la línea correcta. Sobre el financiamiento público, que según la Auditoría de Contraloría ha roto el límite legal, se plantea una estrategia integral de manejo de la deuda pública que comprende para la deuda multilateral mejoramiento de relaciones para incremento de cupos y flujo positivo. Para deuda externa bilateral, negociación para mejoramiento de condiciones poco favorables en deuda comercial. Y la optimización de contratos petroleros que incluye preventas. Finalmente, un plan de fortalecimiento y sostenibilidad fiscal a definirse. Surgen muchos interrogantes y preocupaciones al respecto. ¿Cuáles son los suyos? De lo que usted ha mencionado, destaquemos lo positivo, el reconocimiento que hay de que hay que ir a los multilaterales, es decir, al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, al BID, a la CAF. Eso es positivo, hay que reconocerlo como un discurso nuevo respecto del pasado. Pero dado que se habla y se define correctamente que el Ecuador no puede vivir de deuda, yo creo que hay otros temas que no fueron tocados el día lunes y que son fundamentales. Ejemplo, la reforma a la seguridad social en el Ecuador. Es vital, solo una cifra. Chile tiene una población similar a la del Ecuador, 16 millones de habitantes aproximadamente. El Fondo de la Seguridad Social chileno llega o supera los 250.000 millones de dólares. En el Ecuador apenas llega a 12.000 millones y todo el dinero está en manos del Estado. El Seguro Social requiere una reforma estructural para garantizar la prestación de servicios que merecen los trabajadores y los jubilados.
Otra reforma indispensable es la del Banco Central. El Banco Central tiene que ser independiente, no puede continuar en la situación actual donde el gobierno le echa mano al dinero de la reserva cuando cree que es necesario. Ese no es dinero del gobierno, eso es dinero del Seguro Social, de los depositantes de la banca, y hay que poner una barrera saludable entre el gobierno y esa independencia del Banco Central. Usted ha tocado el tema petrolero. A mí me hubiera gustado oír reformas en ese campo, sobre todo que garanticen la revisión de aquellos contratos de preventa a los chinos, bajo lo cual se ha tapado una gran cadena de corrupción. Es necesario revisar todos esos procesos para ver si las fórmulas de cálculo de precio responden al interés nacional y no a los negocios de algunos cuatro vivos. Y por último, la reforma también en materia de concesiones. El gobierno dice hay que reducir el gasto. Normalmente la forma más fácil de reducir el gasto es bajar el monto de las inversiones. Pero la pregunta es, ¿y cómo se va a dar mantenimiento a toda esa gran obra pública en infraestructura de hidroeléctricas, por ejemplo? Es necesario ser directo y claro. Hay que impulsar un proceso de concesiones privadas, locales, internacionales o a través de procesos mixtos para acometer un agresivo proceso de inversión privada en infraestructura Pero por lo mismo, porque faltan algunas cosas, sería por el momento, ante las necesidades que se van a presentar a corto plazo, es inevitable aumentar el techo de la deuda, y si se lo hace, ¿bajo qué condiciones debería hacérselo? Bueno, sin duda alguna, uno no puede negar que en la coyuntura probablemente van a requerir algo más de deuda, pero en mi opinión deberían acudir al Fondo Monetario, al Banco Mundial, sin ningún miedo, sin ninguna preocupación, para solicitar ahí los créditos en los plazos adecuados, 30 años, en tasas de interés absolutamente razonables de esos multilaterales con un país, y comprometerse con un programa de ajuste fiscal que verdaderamente genere sostenibilidad a la economía ecuatoriana. Recuerde usted, Alfredo, que allá por el mes de junio del año 2017, en este mismo programa, yo planteé la necesidad de la revisión de ese límite de endeudamiento, porque el propio presidente Moreno ya había anunciado un endeudamiento que rompía ese techo. Ahora, un último tema para cerrar. Respecto a la supresión de impuestos, con una propuesta suya para el gobierno. Se ha tocado finalmente el anticipo del impuesto a la renta y el impuesto a la salida de divisas. ¿Qué opina sobre la propuesta hecha por el presidente Moreno? Respecto del anticipo de impuesto a la renta, de eliminar esa figura de anticipo, me parece positivo el anuncio. Hay que ver el proyecto de ley cómo llega a la Asamblea Nacional, porque el diablo está en los detalles, en primer lugar. En segundo lugar, pues obviamente nuestra tesis es una tesis mucho más agresiva en materia de reducción de impuestos para estimular la producción. Y recordemos que incrementar aranceles es el equivalente a aumentar impuestos, nada más que no va por la vía de la Asamblea, sino, como usted lo dijo, son directos, y además de eso también influye en el IVA, por ejemplo. Bueno, por supuesto que sí, y es un impuesto a las importaciones, y eso perjudica la competitividad del Ecuador. No quiero olvidarme que también en este discurso falta algo fundamental desde nuestro punto de vista: un giro en la política internacional del Ecuador. Es necesario que el Ecuador vaya a la Alianza del Pacífico y dejemos la novelería del ALBA, que el Ecuador suscriba un acuerdo de comercio de largo plazo con los Estados Unidos y no andar con estos prejuicios ideológicos de que con el imperio no, cuando los Estados Unidos es nuestro principal socio comercial. Y es indispensable reconocer que la economía ecuatoriana necesita generar empleo de manera vigorosa, no solo 250.000 empleos en los próximos 3 años de gobierno. Y claro, y solamente se habla de algunas modalidades nuevas. Así es. En todo caso, hay muchos otros temas que tratar, Guillermo, pero lamentablemente se nos acaba el tiempo. De acuerdo, Alfredo, yo siempre a las órdenes. Y gracias por acompañarnos en Contacto Directo.